Bendiciones, hermanos y amigos. Vamos a ver en esta ocasión la unidad 1, las profecías de Daniel, y el tema de hoy, la visión del carnero y el macho cabrío, en lo que son los temas de la escuela dominical, lección número 5. La verdad central dice: Dios tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros, y nuestro verso clave es en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la lección, la visión del carnero y el macho cabrío, nuestra lección 5, en Daniel básicamente todo el capítulo, pero vamos a leer del verso 1 al 14. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta ahí vamos a leer la primera parte de lo que es esta visión que Daniel está viendo en la capital del reino, dice en Susa, en uno de los canales prominentes ahí. Queremos pensar de que Daniel está despierto, está viendo esta visión que el Señor le está dando. Estas son las lecciones de lo que son las visiones del profeta Daniel. Es muy notable esta visión porque ve 2 bestias. En el capítulo 7 vimos de que Daniel se le revelan 4 bestias ahí en ese sueño que tiene, pero en esta visión vemos solamente 2 bestias. Muy notable en sí la visión que está viendo el profeta, y sin duda un tanto de terror para él porque es inentendible. Estas son las 2 bestias. La primera, es el carnero con 2 cuernos, que uno de los cuernos es más notable, más alto que el otro. Esta bestia venía y hería, dice, al poniente, al norte y al sur, y no había quien pudiese en contra de ella. Después ve entonces un macho cabrío que viene volando básicamente sobre la faz de la tierra, y llega hasta donde está el carnero y lo hiere y lo quebranta y hace lo que él quiere con él también. Entonces
el cuerno, dice, es grande, pero después es quebrado y de ese cuerno salen entonces de la bestia 4 cuernos notables y después un cuerno pequeño. Lo interesante de esto es de que el cuerno pequeño viene a hacer cosas que aterrorizan a Daniel, porque le es dado dominio inclusive sobre los santos, sobre el pueblo de Dios, y son quebrantados por él. Él no entiende, Daniel no entiende la visión y sin duda de que su corazón quiere la interpretación de la misma. Y Dios, que conoce precisamente nuestros corazones cuando no comprendemos, no entendemos algo y venimos con Él, le preguntamos, Él conoce esa intención y nos envía precisamente a alguien que nos ayude. En este caso, por primera ocasión en la Biblia, vemos de que el Señor envía a Gabriel. Este es uno de los ángeles que se menciona por primera ocasión en la Escritura por nombre. Y dice el verso 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Perdón. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Dos cosas entonces que Gabriel le dice a Daniel: primeramente, que esta visión es para el tiempo del fin. Esta visión la está teniendo mientras él está todavía en el tiempo del primer imperio, el imperio babilónico. Después de este imperio venía entonces uno segundo. En el capítulo 7 vimos de que es tipificado por la bestia del oso. Ahora en esta ocasión Dios lo está revelando a través de la bestia, de lo que es el carnero de 2 cuernos, uno más alto que el otro. También debemos entender de que menciona Gabriel a Daniel de que esto es para el tiempo del fin que se llevará a cabo. Y cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, debemos de entender algo, de que existe la ley de doble cumplimiento, inclusive de triple cumplimiento. Esto sucedería en el futuro, ahora pasado para nosotros, pero creemos de que sucederá en el tiempo futuro también nuestro. Entonces, esto se está viendo en el primer imperio, viene el segundo y todavía viene un tercero, donde se dará porque la ira del Señor se derramará sobre su pueblo. Esta es la interpretación entonces que le da Gabriel al profeta Daniel. Dice el capítulo 8, verso 20 al 27. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces es concluso Gabriel, que menciona por nombre que el carnero está simbolizando lo que es el imperio medo-persa. Luego menciona el macho cabrío, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El macho cabrío entonces está simbolizando Grecia, y el cuerno notable es Alejandro el Grande. Digo la historia, este es el hombre que Dios usó precisamente en el tercer imperio mundial para derrotar a los medos y a los persas allá por los años 300. Después vemos en la primera parte de que este cuerno notable del macho cabrío fue quebrantado, y la historia nos menciona de que
Alejandro el Grande murió a los 32 años de edad por una fiebre, pero que de ahí, de ese cuerno salieron 4 cuernos también notables. Y la historia nos menciona de que fueron 4 de los reyes que salieron ahí, de 4 de sus generales. El primero es Antípater, que dominó Grecia y Macedonia, y el segundo Silímaco, que dominó Tracia y Asia Menor. El tercero es Seleuco, que dominó Siria, Babilonia y el Oriente Medio. Este tercero es muy importante porque de ahí viene precisamente el cuerno pequeño. Cuando derrota primero principalmente al cuarto Ptolomeo, que gobernó Egipto y Palestina, y que después se engrandece grandemente, el cual entonces está tipificado por Antíoco Epífanes. Este es el cuerno que vamos a hacer notar en esta parte. El otro cuerno que en sí está primero en la primera parte de Daniel capítulo 8, del verso 9 al 14, y también del 23 al 27. Estas son las cosas que sucedieron. Esto ya también está en la historia. Este es un gobernante futuro en el tiempo de lo que fue Daniel, llamado Antíoco Epífanes. En la historia está que en diciembre del 171 a.C., este hombre conquistó Jerusalén, asesinó al sumo sacerdote y estableció prácticas de adoración paganas griegas en el templo de Jerusalén. Una de las cosas que él quería hacer era helenizar completamente, ¿verdad? La misma visión de Alejandro el Grande. Trajo prácticas paganas, ídolos, y entonces constituyó varias prácticas de ellas en lo que es Jerusalén. En el año 167 a.C. tuvo la osadía de sacrificar cerdos en el altar del templo, lo cual podemos mencionar en la primera parte. Se menciona esta expresión, la prevaricación asoladora. Se le dio el poder y el dominio para hacer esto precisamente. Y también en la historia se encuentra de que él penalizó con pena de muerte las prácticas de los judíos, como son la circuncisión, la observancia del sábado y algunas fiestas judías, las penalizó con pena de muerte. Este hombre no fue derrocado por nadie, sino que murió de una enfermedad en el año 164 a.C. Y una de las cosas que hace notar precisamente la visión es de 2300 tardes y mañanas, porque la pregunta está ahí de la voz de aquel que le daba la visión a Daniel en primera instancia: ¿hasta cuándo durará esta desolación? Y la respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas. Y quizá pudiésemos redondear esto. Muchos de los estudiosos mencionan de que esta parte de la profecía se encuentra ya en la historia entre los años 171 antes de Cristo hasta el 165 antes de Cristo. Con la revuelta de los macabeos en el año 165 antes de Cristo fue la rededicación del templo, y entonces termina precisamente eso. Esta visión que Daniel tiene en este capítulo 8 es muy importante porque tiene que ver precisamente con los 2 imperios mundiales, pero precisamente con lo que sucede con el pueblo de Israel ya cuando estos iban a regresar a su tierra, iban a construir el templo de Jerusalén e iban a ofrecer sacrificios. Daniel lo está viendo en el futuro entonces y no entiende. Cuando termina todo esto, inclusive él queda aterrorizado, dice, estuvo enfermo por algunos días porque no podía comprender en sí lo que se le estaba dando en visión. Y creo principalmente una de las cosas que nosotros no alcanzamos a entender, cómo es que ciertas personas, ciertos reyes, quizá
se les da el poder inclusive para dominar a los santos, al pueblo de Dios, e inclusive para hacer cuanto ellos quieren. Esto le aterrorizó mucho a Daniel, pero esa es la aplicación. La aplicación es, dice, para los tiempos del fin, de lo que sería entonces en el tiempo de Daniel, en el tercer imperio. Dios los guarde, Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima lección.